¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y a su gloria. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos aquí en su casa. Amén. Por sus misericordias. Amén. Como dice David, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Damos gracias a Dios, amén, por esta oportunidad de estar en su casa y de traer su palabra. Como dijo Pablo, amén, que Él no pretendía alcanzarlo todo, sino que Él proseguía la meta del supremo llamamiento de Dios. Amén. Al fin de que recibamos cada uno que amamos su nombre, amén, a Jesús, la corona de vida. Amén. ¿Cuántos creen, amén, que nos espera esa corona de vida para cada uno de nosotros? Amén. Esa es la meta, amén, por lo cual usted y yo seguimos adelante perseverando, amén, porque sabemos, amén, que hay una vida eterna para el ser humano, amén, y Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, amén, y en Cristo Jesús hemos alcanzado el reino de los cielos, amén. Así pongámonos de pie en esta hermosa noche. Y vamos a abrir, amén, nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 3. He puesto, amén, el título de este mensaje, Ser fiel, Hebreos capítulo 3. Versículos 1 al 19. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 19. Me responde con fuerte amén cuando todos lo tienen. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 19. Amén. El tema, amén, una vez más es ser fiel. Amén. ¿Todos lo tenemos? Hebreos 3, 1. Leámoslo antifonalmente. Amén. Dice así, honrando al Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la construyó. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como un criado. Creo que el de ustedes dice como un siervo, ¿verdad? Como un criado para testimonio de lo que había de anunciarse después. Gloria a Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Tal como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto?
19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así, amén, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, que hoy estamos aquí, Padre, porque tú eres bueno, Señor eterno, y siendo usted fiel, Señor, con cada uno de nosotros es que estamos aquí, Señor. Padre, te hemos dado la gloria, Señor, desde el inicio, Señor, y hoy queremos, Señor, en esta hora de la palabra, Señor, hacer así, Señor, darte toda la gloria, toda la honra, Señor. Me hago a un lado, Señor eterno, en esta noche, en este momento, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, así como usted habla a mi vida, Señor, en su palabra, Señor. Hoy podamos oír lo que tu Espíritu quiere decirnos, Señor, en esta noche, Señor. Padre, gracias porque has limpiado, Señor, aleluya, los aires, Señor, y la atmósfera es suya, Señor, así lo declaramos, Señor eterno. Sea tu santa unción, Señor, Espíritu de Dios, obrando, fluyendo, Señor eterno, obrando milagros, sanidades, proezas, Señor eterno, en cada uno de nosotros, Señor Padre, y que tu palabra pueda ser sembrada y producir fruto al 100, 60 y 30 en cada uno de nosotros, Señor Padre, porque nosotros, Señor, aleluya, necesitamos cada día más de ti, Señor, de tu presencia, Padre Santo, y en ti, Señor, está la intención de bendecirnos, Señor, de ministrarnos, de levantarnos, Señor, y de usarnos, Padre Santo, siendo nosotros varos, Señor eterno, para que la gloria y el poder sea para ti, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén y amén. Así puede tomar su asiento, pero no deje de alabar a Dios. Amén. Ser fiel, amén. ¿Cuántos creen, amén, que Dios nos ha llamado, amén, a serle fiel a Él, amén? ¿Cuántos creen que Dios es fiel, amén? La fidelidad es una virtud de Dios, amén. ¿Y qué significa la palabra fiel? La palabra fiel en el hebreo es neemán, que viene de la palabra raíz de la palabra fe. Que en hebreo, amén, fe es amán, que significa responsabilidad, estabilidad y firmeza. Amén. Amán actualmente significa sostener o mantener, como en el caso, amén, por ejemplo, de los fuertes brazos de un padre cuando sostiene a su hijo. Eso muestra seguridad, confianza y firmeza. Eso es lo que significa, amén, fiel en el Antiguo Testamento, neemán, que viene de la palabra fe, que significa responsabilidad, estabilidad y firmeza. Amén. Y enfatiza, amén, que también significa sostener algo, amén, mantener algo. Así como el ejemplo que les di, como un padre sostiene en sus brazos a su hijo. Eso representa, amén, la palabra fiel. En el Nuevo Testamento vemos que la palabra fiel en el griego es pistos, que significa ser firme en el cumplimiento, en el deber. Amén. Cumplir con lo que, amén, es deber de cumplir. También significa, amén, fiel, pistos, significa confiable. Y fiel viene de la palabra pistis, que también se traduce a la palabra fe, que significa confianza. Una firme convicción respecto a la veracidad de alguien o de alguna afirmación. Amén. Eso es lo que representa o significa la palabra fiel. Estabilidad, sostener, retener, mantener, estar firme. Amén. Tener una convicción, una responsabilidad y una confianza en Dios. ¿Cuántos lo creen? Y aquí vemos, amén, el autor del libro de Hebreos en este capítulo 3 que hace una comparación con Jesús y Moisés. Amén. Dice el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. Amén. Aquí dice, el cual es fiel. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la construyó. Porque toda casa es construida por alguno,
pero el que construyó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como un criado para testimonio de lo que había de anunciarse después. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Así vemos la comparación que hace el autor de Hebreos con Moisés y Jesús. Hebreos, amén. El autor de Hebreos hace una referencia del capítulo 12 de Números, versículo 7. Acompáñame a ese capítulo de Números 12, 7. Números 12, 7. Números 12, versículo 7. Dice así, Dios hablando, amén, a Aarón y a María, cuando ellos, amén, murmuraron contra Moisés. Mira cómo Dios, amén, habla de Moisés y dice, vamos a leer desde el 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El 8, boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Aquí vemos donde el autor de Hebreos, amén, sacó ese ejemplo, porque Jehová mismo, Dios mismo dio testimonio de Moisés, que era un hombre, un varón fiel, un hombre firme, un hombre estable en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, amén. Un hombre, amén, que Dios lo mantenía, amén, firme. Un hombre que Dios sostenía, amén, con su gloria, amén, de tal manera que él hablaba con Dios cara a cara y de tal manera que él vio las espaldas, amén, de Dios que representa a Jesucristo, amén, porque no hay hombre que vea a Dios y viva, dice la palabra, amén. Y a Dios, amén, le plació enseñar todas estas cosas a este hombre, amén, sencillo. Dice la palabra que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre humilde. Amén. Y también Dios da testimonio de que era fiel en toda la casa de Dios. Y eso es lo que dice Hebreos, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Y qué dijo amén de Jesús? Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, versículo 2, el cual es fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual es fiel al que le designó. ¿Con quién fue fiel nuestro Señor Jesucristo? Amén. Con el Padre. Jesús mismo lo dice, amén. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Hay una ocasión donde Él dice, yo no he venido a buscar gloria para mí mismo, sino para mi Padre que está en los cielos. Así vemos, amén, cómo Jesús nos enseña, amén, que fue fiel a Dios. Y vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Todos lo tenemos. Filipenses 2, 5 al 11. Amén. Recuerden, amén, que la traducción de esta Biblia es diferente a la de ustedes, pero es el mismo, amén, mensaje.
Dice así 2:5 de Filipenses. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así vemos la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como Él mostró que Él era fiel. Dice que Él se humilló a sí mismo y no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, humillándose a sí mismo, tomando forma de hombre y como de siervo, y fue obediente ¿a quién? Al Padre. Y fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Amén. Él se despojó de sí mismo, amén. Y no se aferró, amén, de la verdad de que Él era Dios. Él no se aferró a eso, amén, sino que se despojó para que ahora sostenernos a nosotros. Él no consideró que era igual a Dios. Él no se sostuvo, amén, o que yo soy Dios, ¿por qué voy a humillarme de esta forma y morir por la humanidad? Sino dice la Biblia que Él se entregó a sí mismo. Él se ofreció y que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Entonces ahí vemos la disposición de nuestro Señor, el plan divino, amén, de Dios con el Hijo, el Padre con el Hijo, para redimirnos a nosotros, la humanidad. Amén. Si vamos a Lucas 19:10. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, versículo 46, 47, perdón, al 56. Estamos viendo, amén, cómo Jesús nos mostró, amén, que era la fiel, amén, firme, amén, fiel al Padre, amén, en cumplir esa misión de salvarnos a nosotros que hemos de creer y recibirle a Él. Dice así Mateo 26, 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una contraseña, diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. ¿O te parece que no puedo ahora rogar a mi Padre y que Él no pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras de que es menester que suceda así? Seguidamente dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme.
Cada día me sentaba ante vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Amén. Aquí vemos, amén, el amor de Jesús, el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Que si Él no fuera fiel al Padre en esta misión para salvarnos a nosotros, amén, los que estábamos perdidos, amén, no tendríamos salvación. Pero por eso Él dice en el 54 y el 56, entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Y vemos, amén, que Él tenía, amén, el medio como salvar su vida misma. Porque Él dijo, yo tengo a mi disposición por mi Padre mandar 72,000 ángeles, 12 legiones. Son 72,000 ángeles. Porque cada legión son 6,000. Pero Él consideró entonces cómo se va a cumplir las escrituras, todo lo que hablaron los profetas sobre mí. Fue fiel, fue firme, estaba establecido, amén. Él se sostuvo, amén, en lo que Él vino a hacer. Fidelidad, así mostró fidelidad nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Versículos 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No vamos a hablar de eso, amén. Estamos hablando de Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentarla Él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Amén. ¿Y qué quería decir? Amén. Fiel en el Antiguo Testamento, sostener, mantener algo, amén, sostener algo en sus brazos. Y aquí vemos que Jesús, amén, nos va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, santa. Amén. Él nos va a sostener, Él nos cubre, amén, con su santidad, con su justicia. Amén. Él nos ha cubierto, amén, con esa justicia, esa santidad, con el fin de presentarlos al Padre, amén, irreprensibles, sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque Él es fiel, amén. Ahora vamos a regresar a Hebreos 3 de nuevo. Así, amén, mostró Jesús fidelidad. Amén. Él aceptó esa responsabilidad. Se dispuso, se humilló, se despojó de su gloria y fue obediente al Padre. Y ahora, amén, el autor de Hebreos también habla de Moisés. Versículos 5 y 6 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como un criado. La versión de ustedes dice como un siervo, como un criado para testimonio de lo que había de anunciarse después. Pero Cristo como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Aquí vemos, amén, la palabra fiel múltiples veces. Y aquí vemos la definición que hemos dado, amén, desde el principio, amén, que significa responsabilidad, estabilidad, firmeza, sostener, right? Agarrar algo con nuestras manos, con nuestros brazos y mantener. Y aquí, mire lo que dice el autor, dice lo mismo, el versículo 6, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ahí está la definición de ser fiel.
retener, mantener, sostenernos, establecernos en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Que lo que ha dicho en su palabra es fiel y son verdaderas. Amén. Lo que está escrito en su palabra. Y el que escribió esta palabra fue Dios. Amén. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Todas sus promesas son para nosotros. Amén. Fiel es el que lo ha dicho, dice su palabra. Amén. Él cumple con su palabra. Amén. ¿Y qué es, amén? La confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Usted y yo tenemos la esperanza, amén, de la vida eterna. Que tenemos a través, amén, de poner nuestra fe y confianza en el Salvador. Amén. En aquel que nos justificó. En aquel que vivió una vida, amén, sin pecado, sin engaño en su boca y fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Esa es la esperanza y la gloria que nos espera, un lugar donde no hay llanto, ni tristeza, ni muerte, ni dolor. Eso es lo que nos espera, no porque usted y yo seamos buenos o perfectos o fieles. Dice Timoteo que aún nosotros siendo infiel, Él permanece fiel. Y por eso, amén, hemos alcanzado esa promesa para usted y para mí. El reino de los cielos, la vida eterna, un lugar donde ya no hay nada incorruptible, nada mortal va a entrar, donde seremos transformados, este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, donde ya no hay más llanto, dolor ni muerte. Amén. Si retenemos firme hasta el fin, dice el autor. Amén. Si nos mantenemos en esa verdad. Y también como dice el versículo 1, si consideramos al apóstol y sumo sacerdote a Cristo Jesús. Amén. Hay que acordarnos siempre de la obra, amén, de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué significa su sangre? Amén. En nuestras vidas. Vamos, amén, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. ¿Qué dice el final? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, la confianza y la gloria de nuestra esperanza, la corona de vida. ¿Y qué nos dice Dios? Sé fiel, amén. Sé firme, amén. Responsable, amén. Establecido, retén y mantener la verdad en nuestras vidas. Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. Apocalipsis 21, 1 al 8. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Aquí vemos, amén, la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Cielos nuevos, tierra nueva. Amén. En la presencia, en el reino de Dios, donde Dios va a enjugar toda lágrima. Amén. Donde no hay muerte, no hay llanto, ni clamor, ni dolor. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Yo me voy, pero no lo dejo huérfanos. Voy a ir a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Él lo habló, hermano y hermana. Y Él es Dios. Amén. Y como dice aquí, sus palabras son fieles y son verdaderas. Amén. Por eso dice Hebreos que Él es mayor que Moisés. Moisés, a la verdad, fue fiel en la casa de Dios. Pero Jesucristo, amén, tiene mayor gloria porque Él creó todas las cosas. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Él es el dueño de todo. Amén. Eso es lo que quiere decir Hebreos capítulo 3. Amén. Que mayor gloria tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y me llama la atención, amén, como Hebreos, el autor de Hebreos, habla de Moisés, amén, como él fue un hombre fiel. Y vamos a ir, amén, a Hebreos capítulo 11, donde nos muestra, amén, cómo Moisés era un hombre fiel a Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27, amén. Leamos, amén, juntos. Yo lo voy a leer y usted, amén, me va a seguir, amén, con sus ojos, amén. Todos lo tenemos. Amén. Aquí vemos el ejemplo de Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto, no temiendo la cólera del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Así mostró, amén, Moisés, que era un hombre fiel. Él creció, amén, en el palacio de Faraón. Él tenía, se puede decir, todo el derecho, amén, de crecer con las costumbres del mundo, con las costumbres de Egipto. Él tenía ese derecho, amén. Era un hombre con una posición grande. Él estaba en el palacio de Faraón. Pero él no se conformó a ellos, ¿verdad? Como vemos aquí. Dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué más? Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Él tenía esa opción a su disponibilidad, se dice, right? De deleitarse, amén, en las costumbres del mundo de Egipto, en los placeres carnales, en el pecado. Pero él rehusó eso también y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Tercero, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Amén, tenía esa opción. Era un hombre rico, amén, con fama, ¿verdad? Lo que el mundo, amén, ofrece, da. Fama, dinero, amén, con el fin de apartarnos de Dios. Y él rechazó eso también, porque tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios. Cuarto, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en ese galardón que nos espera a nosotros también, allá arriba en el reino de los cielos con Cristo Jesús eternamente. Quinto, se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Y qué quiere decir ser fiel? Otra vez, amén, es responsabilidad, estabilidad y firmeza. Sostener algo, mantener algo, retener algo, amén. Y esto es muy importante que estamos viendo porque él creció en el palacio, amén. Pero su corazón no estaba en Egipto, su corazón estaba para Dios. Y con la comunidad de sus hermanos, amén, del pueblo de Dios. Lo contrario al pueblo, lo que dice Hebreos capítulo 3, que endurecieron su corazón. Y les repito, Moisés tenía todo el derecho de crecer con las costumbres de Egipto, de ser un mundano, por decir, de alejarse de Dios, separarse del pueblo, de la comunidad, de la comunión de Dios y con su pueblo, amén. Pero en su corazón, amén, él se mantuvo firme como viendo al invisible y él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y él rehusó deleitarse de los placeres carnales, del pecado y de los tesoros de Egipto. Lo contrario que el pueblo que salió de Egipto, amén, vemos que ellos fueron diferentes a Moisés. ¿Cómo? Vamos a Hechos capítulo 7. Aquí da la respuesta. Hechos capítulo 7, versículos 38 hasta el 43, perdón. Hechos 7, 38 al 43. Amén. Así leámoslo juntos. Amén. Yo lo leo y usted me sigue. Amén. Con la vista. Dice así: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Yo también os transportaré más allá de Babilonia. Amén. Aquí está dando, amén, un mensaje Esteban. Y la respuesta, amén, lo vemos en el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Lo contrario a Moisés. Moisés creció, amén, por decir en el mundo, con un pueblo que no tenía nada que ver con Dios, está apartado, alejado de Dios. El pueblo de Egipto tenía, amén, la opción, amén, de riquezas, fama, deleites, placeres carnales, pero en su corazón, amén, él se dispuso, como el ejemplo que nos da Daniel, de no contaminarse, amén,
con las costumbres de ese pueblo, Egipto. Y aquí vemos lo contrario, amén. Este pueblo que Dios sacó por la mano de Moisés, salieron de Egipto, pero en sus corazones ellos volvieron a Egipto. Vemos la diferencia, ¿verdad? De Moisés y el pueblo que Dios sacó de Egipto. Dice que en sus corazones desecharon a Dios. Cuando dice, amén, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. No obedecieron qué y qué desecharon. La palabra de vida que Dios les dio a través de Moisés. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces, en su corazón, ellos rasgaron, ellos rompieron esa cámara de la fidelidad hacia Dios. ¿Verdad? Porque nuestros corazones tienen 4 cámaras, ¿verdad? Donde fluye sangre a todo nuestro cuerpo. Y ellos rompieron la cámara de la fidelidad hacia Dios. Amén. En su corazón. Ellos no se volvieron a pie por un camino en sus camellos, caballos, burros, bueyes, lo que ellos tenían. No, sino espiritualmente en su corazón apartaron de sus vidas a Dios. Y es interesante porque dice que Dios al ver eso los entregó a su engaño. ¿Verdad? Porque Dios se muestra fiel con el ser humano. Él se muestra misericordioso, bueno, justo, benigno. Pero si el ser humano no quiere, amén, viene el momento que Dios puede endurecer ese corazón. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar a través de su palabra, amén. Que veamos el ejemplo de Moisés, amén. Él tenía todo el derecho, amén, de adaptarse o hacerse, ¿verdad?, en Egipto, enteramente, amén. Pero él no vio eso, amén, sino que él vio, amén, esa patria celestial, amén. El contrario a este pueblo que dice que en sus corazones desecharon a Dios, amén, sacaron a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros, amén, retener firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza y el principio de nuestra seguridad? A través de la palabra de Dios, en creer y guardar la palabra. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas escritas en este libro de profecía, porque el tiempo está cerca. Vamos a Hebreos capítulo 4. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 11 al 13 de capítulo 4 de Hebreos. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga, imitando este ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Cómo usted y yo podemos retener firme
hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza, como dice aquí Hebreos 3:6, a través de la palabra, amén. Y a través del Espíritu Santo. Por eso dice, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Y versículo 12 está hablando de la palabra de Dios, amén, que disciernen las intenciones del corazón y los pensamientos de nuestra mente. Si oís hoy su voz. ¿Y qué dice Apocalipsis? El Espíritu a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, a través del Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Y la verdad de Dios es su palabra. Y es interesante porque Efesios 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver, amén, algunos ejemplos de algunas personas, amén, que Dios en su misericordia les vino a dar palabra de vida, mensaje de vida, pero no la recibieron con fe. No actuaron, amén, en creer en Dios, en seguir a Dios. Y por eso pereció una mujer. Estamos hablando de la mujer de Lot. Génesis capítulo 19. Vemos, amén, que Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra porque la maldad, el pecado había llegado a su presencia y Él determinó destruir ese lugar, pero por la intercesión de Abraham, por Lot, amén, Dios envió a 2 ángeles para sacar a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Y vemos, amén, que Lot estaba a la puerta de la ciudad. Y cuando él vio estos 2 hombres, amén, estos 2 ángeles, se acercó y se postró. Y él les dijo, les ruego que entren a mi casa. Y ellos, ¿qué dijeron? No, aquí nos vamos a quedar afuera para pasar la noche. Y él dice que él insistía, no, no, no. ¿Por qué? Porque él sabía que la maldad que había en esas ciudades. Él insistía, no, ustedes tienen que entrar a mi casa. Y dice que entraron a la casa de Lot, les hizo un banquete, les dio pan sin levadura. Y dice que antes de ellos acostarse, que llegó toda esa ciudad, todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande. Y le dijeron a Lot, ¿dónde están esos 2 hombres que vinieron a ti esta noche? Que queremos conocerlos. Y esa palabra conocerlos, ¿verdad? Si lo estudiamos, amén, ¿de dónde viene? Literalmente querían decir que los querían violar, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. Entonces ellos dijeron, sácalos que los queremos conocer. Y dice que Lot, ¿verdad? Sale y cierra la puerta detrás de él y dice, les ruego, hermanos míos, no hagáis tal cosa, porque ellos están bajo la sombra de mi casa. Y hay otra versión que él los ofende y le dice, por eso yo los metí en mi casa, por la maldad que vosotros pensáis hacerlos. Y ellos dijeron, ¿quién es este que lo pusieron como juez sobre nosotros? Y le dijeron, a ti te va a ir peor después que terminamos con ellos. Y dice que ellos empezaron a violentamente a disputar con Lot, a querer entrar en su casa hasta que extendieron, amén, los ángeles su mano y lo metieron adentro y cegaron a los hombres. Y aún así, amén, ellos buscaban la manera como entrar. Buscaban la puerta como entrar, aún siendo ciegos. Y esto es muy interesante porque la historia dice que por la misericordia de Jehová,
los ángeles asieron de la mano a Lot, su esposa y sus hijas. Por su misericordia, ellos los tomaron de la mano para escapar de ese lugar, porque Jehová había determinado destruir esas ciudades. Y si usted lee, amén, Génesis 19, amén, ahí dice que conforme a la misericordia de Jehová, estos hombres, estos ángeles, amén, que tomaron forma de hombre, tomaron a Lot, su esposa y sus hijas de la mano y los sacaron fuera de la ciudad. Y cuando estaban ya fuera de la ciudad, estos ángeles dijeron, mirad, escapen por su vida y asegúrense que no miren atrás, huyan a los montes. Y ahí viene la palabra, amén, de vida para la vida de Lot y su familia. Escapen por su vida. Y mirad que no vean atrás y escapen a los montes. Y mientras ellos iban, dice que a las espaldas de Lot, su esposa volteó atrás y se quedó como un pilar de sal. Entonces vemos que ella, ¿verdad?, no recibió con fe la palabra de Dios. Y Dios les mostró señales. Cegaron a las personas que querían hacerles daño. Les dio la palabra de vida, diciéndoles, escapen por su vida. Miren que no miren atrás, huyan a los montes. Y Jesús da ese ejemplo de la mujer de Lot. Dice, cuando estemos en la azotea, amén, que no descendamos a tomar los bienes de nuestra casa. O cuando estamos en el campo, que no regresemos a agarrar los bienes de nuestra casa. Y eso representa, amén, que usted y yo vamos rumbo al cielo, en camino arriba. Amén, así como la azotea está arriba de un edificio, de una casa, usted y yo vamos en camino a la casa celestial con Dios, el reino de los cielos. Vamos, amén, yendo en aumento, pero hay que cuidarnos, amén, de como la mujer de Lot que vio, amén, y dio la vuelta, porque su corazón, como el pueblo, amén, de Israel, su corazón no estaba para Dios, sino en sus bienes, en los placeres carnales, en una vida, amén, fuera de Dios. Y ella se quedó. Y Jesús en Lucas 17 habló de ella, que no seamos como la mujer de Lot, que regresemos atrás, que volteemos atrás, sino como dice la palabra, que significa fiel, seamos firmes, estables, sostengámonos en la palabra de Dios, en la misericordia de Dios, como dice David, mejor es tu misericordia que la vida. Sostengámonos en aquel que es fiel, amén. Jesucristo, amén, en su palabra, en su presencia. Otro ejemplo, Números capítulo 13 y 14, donde Dios le manda a Moisés que enviara a conocer la tierra de Canaán, que escogiera a 12 de las 12 tribus de Israel, escogiera un hombre, y eran príncipes que escogieron. ¿Verdad? Ellos fueron a escudriñar esa tierra que fluye leche y miel, que Dios les habría prometido a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Dice que con un palo, dos tenían que cargar un palo, porque las uvas también eran grandes. Los racimos de las uvas eran grandes, las granadas y los higos eran grandes. Amén.
porque Dios les prometió esa tierra fértil que fluye leche y miel. Cuando ellos regresaron y dieron el reporte a Moisés, dice que 10 trajeron palabras de desánimo al pueblo. Dijeron, no, esa tierra traga a sus moradores. Ahí están los descendientes de los gigantes, de los hijos de Anac. Y comparados a ellos somos como langostas. No podemos ir a conquistar esa tierra. 10, amén, trajeron ese reporte negativo. Pero 2, Caleb y Josué, dijeron no. Jehová dijo que nos iba a dar esta tierra. Y la lámpara de ellos está apagado. Porque con nosotros está Jehová y los comeremos como pan. Pero el pueblo, amén, no hizo caso. Dice que estuvieron llorando toda esa noche, todo ese día. Y dice que le gritó a Dios, a Jehová. ¿Y qué dijo Dios? Que los iba a eliminar a todos en ese momento. Y Moisés intercedió por ellos. No, Jehová. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué va a decir Egipto? Que los sacaste para que murieran en el desierto. ¿Qué van a decir de tu nombre? Recuérdate que tú eres misericordioso, lento para la ira, tardo en airarse, que perdonas la iniquidad y el pecado y la rebelión, y no tienes por inocente al culpable. Dios le dijo, ok, no los voy a matar ahorita en un instante, sino en esos 40 días que ustedes pasaron por el desierto y iban a tomar la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Ahora por cada día va a ser un año que van a estar dando vueltas por el desierto. Y poco a poco voy a ir eliminando los que tienen 20 años para arriba. Y en ese grupo estaba Josué y Caleb. Ya eran mayores, eran grandes adultos. Pero porque ellos tenían un espíritu diferente, no murieron con los 10 que eran negativos. ¿Y sabe qué quiere decir Caleb? Algunos tal vez saben. Perro. De la tribu de Judá. Judá quiere decir alabanza. Y muchos dicen que Caleb no fue enteramente hebreo, sino que él venía de otro pueblo que se incluyó en la tribu de Judá. Y de ahí viene Caleb. Y dicen, no sabemos por qué llamaron a Caleb perro. Pero ¿qué representan los perros en estos tiempos, verdad? Dicen que it's man's best friend, ¿verdad? El mejor amigo del hombre, ¿verdad? Porque un perro, ¿verdad? Vemos que ¿cómo se dice? Se pegan a uno, ¿verdad? Son fieles, leales a su dueño. Y dicen por eso, amén, que Caleb también se refiere a eso, lealtad, fidelidad. Y Josué, que significa Jehová libera, Jehová salva. Él venía de la tribu de Efraín. ¿Y sabe lo que quiere decir Efraín? Fértil. Entonces la intención de Dios era bendecir a ese pueblo, amén. Lo que Él había prometido. Esa es la intención de Dios, amén. Ser fiel con cada uno de nosotros.
y danos lo que, amén, Él nos ha prometido. Amén. Y que seamos como Caleb y Josué, de un espíritu diferente. Amén. Que recibamos su palabra. Amén. Que la retengamos. Y como Moisés, que se mantuvo firme. Amén. Y consideremos, amén, aquel que es fiel a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Así, amén. Pongámonos de pie en esta hermosa noche. Ser fiel, amén, es el tema. Gloria a Dios. Amén. Así vamos a entrar en palabras de oración y de agradecimiento. Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor, y alabanza, Padre. Nos presentamos ante ti. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.